Pero yo creo que nosotros como iglesia necesitamos volver a dejarnos influenciar por el mensaje de la cruz. Y es precisamente por eso que hemos determinado volver a dejarnos influenciar por la cruz. Volver a llenar las redes sociales de mensajes que exaltan el nombre del Señor. Por eso oramos a través de las redes sociales. Por eso nuestras prédicas van a través de las redes sociales. Porque tenemos una responsabilidad, pero también tenemos un privilegio y una bendición. Poder influenciar a otros con el mensaje de la cruz. Es el único mensaje que va a transformar vidas, familias, generaciones y naciones enteras. Tanto que hoy hasta los gobernantes de las naciones influencian también, ¿cierto? Con un solo Twitter que envíen, pueden incendiar un país, prenden las alarmas. Imagínense el poder que tiene todo esto. ¿Qué tal si nosotros logramos influenciar este mundo a través del mensaje más poderoso que existe, que es el mensaje de Jesucristo, de la cruz del Calvario? Si le diéramos ese sentido, seguramente lograríamos tener un mayor impacto en miles y millones de personas. A mí me encanta, gracias Sofi, por este diseño tan lindo y tan diciente, ¿cierto? Está muy claro y yo creo que es una invitación para que toda la iglesia este mes y a partir de ahora nos dejemos influenciar por el mensaje de la cruz. Y quiero hablarles hoy de una prédica que he titulado De muerte a esperanza. Y hablar de la cruz, yo recuerdo que hace un tiempo, años atrás, ponerse una cruz en una cadenita o en algo o en una camisa o demás era algo negativo para la iglesia cristiana. No sé si ustedes han escuchado eso, pero era motivo de juicio o de señalamiento. No te pongas eso porque la cruz es maldición y la cruz es el objeto o el lugar donde mataron a Jesús, así que es pecado ponerse eso. Fíjese que los discípulos de Cristo utilizamos la cruz, ese es nuestro logotipo, una copa y una cruz, aquí es la llamita de la parte de abajo. Así que si nos fijamos bien, nosotros tenemos algo claro y es que nuestro mensaje está basado en la cruz y no hay tal motivo. En lo personal yo utilizo aquí una pulserita con una cruz, que para mí esto no es ni un escapulario ni un amuleto para la buena suerte, para mí solo es un recordatorio de lo que Jesús hizo por mí. En lo personal, usted puede decidir no usarlo. No estoy diciendo que eso sea una doctrina y que la próxima semana todos lleguen con pulserita o cadenita. No, eso es libre decisión. Nosotros creemos en la libertad de conciencia y no hacemos doctrina de esto. Así que la cruz es el símbolo cristiano más conocido de todos. Pero la podemos asociar de dos maneras. En primer lugar, la podemos asociar y ver como un símbolo de tortura, de muerte y de sufrimiento, incluso de juicio y de condenación, porque era el terrible instrumento que utilizaron los romanos para ajusticiar a los criminales de la época. Esa era como la silla eléctrica de la época, podemos llamarlo así. La cruz era la silla eléctrica en ese contexto para condenar y matar o condenar a muerte a los criminales de la época. Pues la segunda manera como podemos ver la cruz es como símbolo de esperanza, símbolo de gracia, símbolo de libertad y símbolo de salvación. Tenemos dos maneras de verlo. La historia cuenta que en el Imperio Romano y en muchos, seguro, otros imperios lo utilizaban como el método para condenar a muerte a los criminales. Pero como nosotros hemos tenido la experiencia de ver a Jesús con nuestros ojos espirituales en la cruz, podemos hoy empezar a entender o a reafirmar nuestro entendimiento de ver la cruz como un símbolo de esperanza, gracia, libertad, salvación para la humanidad. Esa es nuestra visión. Ahora, la cruz fue la paradoja más increíble
que vivieron los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Fíjense que ellos no podían creer ni entender que Dios, y quizá muchos de nosotros todavía no lo podemos entender, que Dios permitiera que su único hijo, ¿verdad? Los que somos padres sabemos lo que significa el amor por nuestros hijos, pero quizá muchos no logramos o no lograron entender en la época que Dios permitiera que su hijo pasara por un escenario y una vida tan terrible como la que tuvo que pasar Jesús. No era posible para muchos concebir este escenario de humillación y de muerte, y que se le pudiera considerar a ese escenario de muerte como una victoria y no como un fracaso. Cuando hablamos de cruz, posiblemente nos imaginamos un escenario de derrota, y posiblemente en esos 3 días que Jesús estuvo en la cruz y en la tumba, muchos leían la historia de Jesús como un fracaso. Claro, por supuesto, quizá si hubiéramos estado allí nosotros también hubiéramos dicho, el proyecto de Jesús fracasó. Fue un fracaso absoluto. Tenía 12 cercanos y 3 íntimos y un montón de seguidores, pero en la cruz estaba solo, abandonado. ¿Qué podemos decir? Fracasó el proyecto. Si hubiéramos estado allí hubiéramos dicho lo mismo, con los brazos cruzados mirando a la cruz, seguramente hubiéramos movido nuestra cabeza y hubiéramos dicho, fracasó el proyecto de Jesús. Claro, ya lo estamos viendo después de que Jesús resucita y estamos viendo todo el panorama y nos es fácil decir que no, que fue una victoria total y absoluta. Así que la cruz es y seguirá siendo un misterio. Pero, iglesia, de algo tenemos que estar bien seguros, usted y yo, y es que Jesús transformó el significado de la cruz y de la crucifixión, de la mayor maldición y humillación que podría sufrir un hombre, a un símbolo de esperanza, o mejor, al símbolo de esperanza más grande que el hombre puede identificar. De maldición o de muerte a esperanza. Así que cuando veamos la cruz, veámosla con esperanza. Ayer visitamos a una tía, mi tía Teresa. A ella la operaron de la rodilla, le hicieron un trasplante fuertísimo. Y ella dice que, yo no sé si alguien aquí ha vivido eso, pero dice que los dolores son terribles. Le sacaron todo y le metieron, ella dice que cuando llegó al quirófano vio una bolsa así de grande llena de cosas. Y ella dijo, ¿y cómo me van a meter eso en la rodilla? Lo cierto es que su experiencia es y ha sido dolorosa. Y el cirujano le dijo, mija, prepárese, porque los dolores le van a durar 3 meses. Entonces mi tía nos dice, ella es creyente católica, pero son católicos practicantes que aman a Dios con su corazón. Es de esa gente que yo digo, qué bueno que están allá amando al Señor. Y lo hacen con un corazón impresionante. Y ella decía, ella tiene una cruz frente a su cama. Ella decía, yo me despierto a las 2, 3 de la mañana con un dolor horrible. Pero yo miro la cruz y pienso en mi Señor Jesús. A mí solo me duele esta pierna, pero a mi Señor le dolían los dedos, las uñas, los pies, el costado, la cabeza y todo su cuerpo. Y como dice el meme, y se me pasa, ¿cierto? Pienso en Jesús y en sus dolores y se me pasa. Y recuerdo que Él llevó mis dolores en su cuerpo y se me pasa. Mire lo importante que es la simbología, que ella despierta, ve la cruz, una cruz linda de madera, frente ahí en la pared. Y ella ve la cruz y le trae a memoria lo que Jesús hizo. Y el recordar ese evento, eso quiere decir que mi tía está influenciada por la cruz. Porque al ver la cruz recuerda lo que Jesús hizo por ella y su dolor empieza a menguar. Qué interesante, ¿verdad? Así que, ¿qué necesitaba o qué se necesitaba para que se diera esa transformación de muerte a esperanza? Primero, alguien tenía que sacrificarse.
¿Ok? Lo primero que necesitábamos era alguien que dijera, aquí estoy. Yo estoy dispuesto a sacrificarme. Filipenses 2, 6 al 7 dice, aunque Jesús era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció ¿a qué? A sus... ¿Cuántos tienen privilegios? ¿Y a cuánto les gusta renunciar a sus privilegios? No sé, es difícil. Él renunció a sus privilegios divinos, es decir, privilegios que tenía como Dios. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, como usted y como yo, cuando apareció en forma de hombre. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hablar de sacrificio, de esfuerzos, de renuncia, de incomodidad, de humillación, de renunciar a privilegios, de obediencia, no es un discurso llamativo el día de hoy. No es atractivo en estos tiempos hablar de sacrifícate, esfuérzate, incomódate. ¿Por qué? Porque el discurso es adquiere y consigue tus sueños, tus anhelos y tus proyectos de la manera más fácil e inmediata. Se contrapone al discurso o a la vida de Jesús, a su determinación de renunciar a sus privilegios. Estamos en la era de lo fácil, de lo inmediato. Estamos en la era del egocentrismo, del humanismo. Primero yo, primero mi comodidad, primero mis sueños, primero mis anhelos, primero mis deseos y mis proyectos. Por eso nos tiene que seguir sorprendiendo, iglesia, y nos tiene que seguir admirando el hecho de que Jesús, siendo Dios, tomó una determinación propia, personal, por amor, de sacrificarse, de renunciar a sus privilegios divinos, de venir a esta tierra para nacer en el vientre de una adolescente soltera que iba a ser señalada, juzgada, burlada por toda la comunidad, por toda la sociedad. Jesús toma la decisión de venir y nacer en el vientre de un adolescente que vivía en un entorno religioso cruel, en un entorno social cruel y lleno de necesidades. Si a usted, solo un ejemplo, porque usted dirá que yo creo en la reencarnación. No, pero si usted le dijeran, usted va a volver a nacer, y usted le pusieran a escoger entre nacer en un hogar pudiente, nacer en la Fundación Santa Fe de Bogotá. En mi época se llamaban a los hospitales de barrio el centro de higiene. ¿Alguien es de mi época? Están viejos. Y entre nacer en el centro de higiene y nacer en la Fundación Santa Fe de Bogotá, con el doctor, va a poner un apellido así elegante, con el doctor Urrutia, o con el doctor Páez. Acá hay un Páez o algo, perdón. ¿Ves? Por lo sonoro. Voy a ponerle el de este lado talero para no ofender a nadie. Es posible que nuestra humanidad digamos, pues no, yo quisiera nacer donde el doctor Urrutia y no donde el doctor Talero. Eso no dice mucho. Porque nuestra tendencia es a buscar comodidad, ¿verdad? Nuestra tendencia natural es a buscar privilegios. Nuestra tendencia natural es a encontrar espacios que no nos generen mayor esfuerzo ni mayor incomodidad. Es posible que esa sea nuestra determinación. Sin embargo, mi Jesús estuvo dispuesto a romper con todos esos paradigmas y nacer en medio de una sociedad injusta, subyugada,
Noticias, el Señor no nació en un hogar de ricos, nació en un hogar pobre. Sí, para aquellos que hablan de la teología de la super mega prosperidad, no, les tengo noticias. Porque algunos dicen que el burro en el que montó Jesús antes de entrar a Jerusalén era el BMW de la época. Ridículo y absurdo. Jesús nació en un hogar pobre, sí, porque Él se hizo pobre a causa de nosotros. Nació en un hogar vulnerable, renunció a sus privilegios para venir a nacer en un establo, en un lugar maloliente, lleno de necesidades, perseguidos por demás. Jesús rompió con paradigmas sociales y religiosos y vino a pagar un alto precio. Jesús fue desplazado, Jesús fue un inmigrante. Quizás nosotros, la mayoría aquí, no hemos vivido el desplazamiento. Tenemos familias que han sido desplazadas de su país, que están con nosotros y saben lo que es vivir en una tierra ajena. Nada fácil. Salir de su tierra. Jesús vivió el desplazamiento a causa de la violencia. Así que Jesús nos modela toda una vida de sacrificios, desde su concepción hasta su muerte. Pero es demasiado interesante y me atrae de Jesús, es que lo hizo con convicción y lo hizo con buena actitud, con alegría. Porque seamos honestos, uno puede hacer sacrificios sin convicción y de mala gana. ¿Cuántos han hecho un sacrificio de mala gana? Solo hemos lavado una vez la loza de mala gana. ¿O muchas? Tocó. ¿Por qué lo está haciendo? Porque tocó. Algunos se bañan de mala gana. Mire, podemos hacer muchas cosas de mala gana. Podemos venir a la iglesia de mala gana. Si yo le pregunto, ¿cuántos vinieron obligados esta mañana? Muchos hacen silencio, lo piensan. No lo responda. Toda la semana madrugando y tener que llegar a esa iglesia a las 10:30 de la madrugada. Pues yo llego a las 11 después de que canten esos chinos allá, para medio escuchar la prédica. Podemos sacrificarnos y hacer cosas de mala gana. Pero a mí me inspira de Jesús la alegría con la que vivió la vida. A mí me inspira de Jesús que vivió la vida sin estarse quejando. Ojo, no estoy en contra de la queja. Usted se puede quejar cuando algo le duele o cuando algo le incomoda. Me refiero a que Jesús no tuvo una conducta permanente de estarse quejando por todo y hubiese podido hacerlo. Pero Padre, si tú eres el dueño del oro y de la plata, ¿por qué me mandas a nacer en el vientre de una adolescente y de un carpintero y de padrastro me pones a un carpintero vaciado? ¿No había algo mejor para mí? ¿Sí? Yo no veo a Jesús jamás quejándose ni renegando. Yo veo a un Jesús en la palabra de Dios que no culpa a nadie, no culpa a Dios por haberlo enviado a esta tierra en esas condiciones. Yo veo un Jesús que se sacrificó con buena actitud, un Jesús que se sacrificó con alegría y que renunció a sus sueños humanos. ¿Usted no cree que Jesús fue 100% hombre? ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Jesús fue 100% hombre y que tuvo adolescencia y que en la adolescencia tuvo tentaciones y se los he dicho, seguramente le gustó Juanita y quería cuadrarse con Juanita cuando estaba en 9º grado. Pero él se acordaba que los planes del Padre eran otros y seguramente cuando llegó a la juventud dijo, no, yo como que me caso. ¿Usted cree que Jesús no soñó con un hogar de pronto? ¿De tener una familia? Yo sí creo. Yo creo que Jesús tuvo los sueños impresionantes de cualquier ser humano.
pero cuando se acordaba del plan del Padre se le pasaba. Y decía, no, acá hay otros planes. ¿Y usted no cree que uno a los 30, ¿cuántos tienen 30 años acá, por favor? Yo me acuerdo que Pipe tiene, ustedes, sí, ¿cuántos pasaron por los 30? Sí, todos ustedes. Pero hace rato aquí no vengan a chicanear. Otros ya se les olvidó eso, güey. Yo ya casi 20 años que pasé por los 30 años. Aquí Pipe tiene 30 años. Entonces yo hablo con Pipe y Pipe es un muchacho soñador, con muchos proyectos en su vida, que ya hoy está recogiendo y disfrutando de cosas que soñó hace 5 años o 10 años atrás. ¿Usted se imagina a Jesús como un joven o un adulto joven como Pipe, que dice, a mis 30 años he logrado alcanzar estas metas, estos sueños y estos anhelos? Pero imagínense que Jesús a los 30 años estaba pensando en que empezaba su ministerio y que 3 años después lo iban a crucificar. ¿No le parece valioso eso? ¿No le parece asombroso ver a un joven, a un adulto joven de 30 años diciendo, renuncio a mis sueños, renuncio a mis proyectos y a mis anhelos por amor a la humanidad? ¿Quiénes estamos dispuestos a renunciar a nuestros anhelos por otras personas? Bueno, le digo, si usted es pastor, probablemente sí. Yo nunca soñé ser pastor. Y en la primera etapa de mi pastorado me tocó, no aceptaba ser pastor. Hasta que fui procesando y el Señor trabajó en mi corazón. Porque yo anhelaba vivir en una cabina de radio toda la vida, narrando fútbol, yéndome al estadio todos los domingos, a ver fútbol, ESPN. Y como el fútbol me atrapaba tanto, y la locución, la radio, yo tuve que vivir un proceso de morir a ese sueño. Pero si usted me pregunta, no, ¿y usted es feliz? Soy feliz porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Y hasta aquí el Señor me ha sostenido. Y hasta aquí el Señor ha sido bueno y fiel. Pero posiblemente en el camino, te voy a decir algo, si el Señor te llama, vas a tener que abandonar muchos de tus sueños. Vas a tener que renunciar a muchos de tus proyectos. ¿Soñabas con irte para Suiza? Te espera Tunja para que la evangelices. ¿Soñabas con Europa? Tu nación te espera. Tal vez no te esperan los aviones. Yo no puedo hablarte de eso hoy. El Señor me ha puesto en el corazón que muchos de nosotros hemos renunciado a nuestros sueños con alegría y con amor, y muchos de estas nuevas generaciones, Dios les está permitiendo prepararse, pero no para que cumplan sus propios sueños, sino los sueños del Padre Celestial. Pero no es que Dios los vaya a torturar, no. Eso no es negativo, no lo vean negativo. Vean lo positivo. Véanlo de la manera que Dios va a utilizar las herramientas, las capacidades que les ha dado para bendecir a otros. No se les olvide nunca esto. Los sueños de Dios siempre son colectivos. Los sueños de Dios nunca son individualistas ni egocéntricos. Los sueños de Dios siempre tienen un sentido comunitario y solidario. Así que posiblemente esos sueños de ser ricos, ultramillonarios y famosos, no se van a dar. Les tengo esa noticia. Quizá entre nosotros estén los pastores que nos van a suceder a nosotros. Y yo espero que así sea. Yo espero que esta generación digan, Señor, aquí estoy. Gracias por la carrera que estudié, la utilizaré para servirte. Pero heme aquí. Alguien nos va a tener que suceder. En 10 años máximo, nosotros ya tenemos que estar entregando la iglesia. ¿Se imagina yo aquí con 80 años ayudándome a subir? No, espero que no sea acá, Dios mío, en otro lugar.
Mientras los jóvenes están allí sentados aburridos, los ciclos se cumplen y hay que dar paso a las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones vienen con ideas, con estrategias y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Yo lo creo. ¿Usted cree en estas nuevas generaciones? Si Dios cree, pues yo también creo. Así los estigmaticen y les digan de lo peor. Yo sí creo en estas nuevas generaciones. Lo segundo que necesitábamos para que sucediera esto fue la muerte de una persona inocente. ¿A usted lo han culpado de algo, de un delito que no ha cometido? ¿Su hermano mayor? Cuando pasaba algo en la casa, el hermano mayor culpaba al menor. ¿Cuántos hermanos menores hay aquí conmigo que son víctimas? Vea. Todos ustedes lloren, pueden llorar hoy. Saquen ese dolor. Porque posiblemente somos víctimas y nos acusaron de un delito que no cometimos. Nuestro hermano mayor se comió la pega y nos echó la culpa a nosotros. Nuestro hermano mayor se agarró las vueltas de un mandado y nos echaron la culpa a nosotros. Nuestro hermano mayor dejó que la leche se regara y la estufa se volviera una nada y nos echaron la culpa a nosotros. Qué horrible es cuando te culpan de algo de lo cual eres inocente. ¿Cómo te sientes? Horrible, ¿verdad? Y quieres defenderte, tú quieres sacar la verdad, pero yo no lo hice. Pero escúchenme, y cuando nadie te escucha o cuando no debes defenderte, no es necesario que lo hagas. Filipenses 2, 6 y 7 dice: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Entonces, cuando Jesús aparece en forma de hombre, murió en una cruz como morían los criminales. Pregunta: ¿Jesús era un criminal? ¿Y cómo murió? Como un criminal. ¿No le parece injusto? Pero para que esto surtiera un efecto de muerte a esperanza, necesitaba sacrificarse o morir un inocente. No había otra manera. No podía ser un criminal. Mire, recuerden que Jesús no fue la primera persona ni la única persona en morir crucificado. Recordemos que era la pena de muerte utilizada por el Imperio Romano para justiciar, pues, a los criminales. Es decir, que en la cruz ya habían muerto muchas personas que posiblemente eran culpables de sus delitos. Es decir, que la cruz no era algo nuevo, solamente que allí habían muerto muchos y muchos criminales. Pero Jesús no era culpable, ningún delito había cometido, de ninguna manera merecía ir a la cruz. Su vida era impecable e intachable. La Biblia dice que no hubo pecado en él, ¿cierto? Que fue tentado en todo, pero no hubo pecado en él. Jesús vivió la vida decidiendo amar a los demás, sirviendo a los demás, siendo compasivo con los demás. Decidió vivir la vida haciendo la voluntad del Padre. Sin embargo, los religiosos de la época se encargaron de promover la condena para Jesús. ¿Y por qué lo hicieron? Porque Jesús les metió el dedo en la llaga. ¿Cómo le decía Jesús a los fariseos? Sepulcros blanqueados, generación de víboras, infelices, doble moral. Jesús los trató fuerte y ellos se encargaron de promover la condena del Señor. Jesús les señaló sus pecados, su falsa espiritualidad, sus injusticias, y además lo crucificaron por algo para ellos grave. Jesús afirmó ser el Mesías, el Salvador del mundo. Pero fíjense que a través de ese acto de injusticia, en donde es condenado un inocente, estaba Dios, el Padre, dejándonos o llevándonos a entender o a tratar de entender, como les dije al comienzo, que era necesario que ese acto de injusticia
sucediera. Que Jesús se convirtiera en el sacrificio perfecto y suficiente para redimir los pecados de la humanidad. No podría ser alguien criminal, no podía ser alguien que hubiera cometido delitos. Tenía que ser alguien puro y sin pecado. Aquí no está Isaías 53, 6 al 9, solo está el verso 9, pero permítame leerlo. Capítulo 53 de Isaías 6 al 9. Y quiero que me pongan atención. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Quiere decir que él era inocente y llevó mi pecado en él. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes. Qué interesante. Posiblemente Jesús quería tener una familia. Ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo. Dígalo conmigo. Él no había hecho. ¿Está convencido de eso? Yo estoy convencido. Mi Señor era absolutamente inocente. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como ¿qué? Como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Fue lo más rico que el Señor probó, la tumba de un rico. Con este escenario ya nos damos cuenta de algo. Necesitábamos que alguien se sacrificara y necesitábamos, en segundo lugar, alguien que fuera inocente. Jesús transformó el significado de la cruz y la crucifixión, de la mayor maldición que podría sufrir un hombre, al símbolo de esperanza que más ha traído vida y esperanza al mundo. Aunque murió como un criminal, Jesús no era un criminal, porque un criminal no hubiese podido llevar sobre sí el peso de nuestros pecados y nuestras maldiciones. Posiblemente en el camino del Evangelio vayamos a ser juzgados y señalados, aunque seamos inocentes. Posiblemente vayamos a ser perseguidos, aunque seamos inocentes. Posiblemente vayamos a ser maltratados y despreciados, aunque seamos inocentes. Ese es el precio que mi Señor pagó en la cruz. Siendo inocente, murió como un criminal. Pero nadie más podía hacerlo, sino un inocente. Y en tercer lugar, tenía que haber algo que se llama resurrección. Primera de Corintios 15, 13 dice lo siguiente: pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación, ¿qué es? Inútil. De nada hubiera servido todo de ahí para atrás. Y la fe de ustedes también sería inútil. Yo creo que no ha habido un fin de semana más triste, más lúgubre, más frustrante que el fin de semana
de la crucifixión y de la muerte de Jesús. Yo creo que fue el peor fin de semana de la historia en términos del ambiente, de la frustración, de la tristeza. Yo trato de imaginarme los sentimientos de dolor, yo no sé si se los imagina, esos sentimientos de dolor, de culpa, de soledad, de frustración de los discípulos del Señor. Yo no sé si usted se pone un poquito en el lugar de ellos, pero la verdad yo no hubiera querido estar en ese escenario. Tuvo que haber sido muy doloroso, tuvo que haber sido muy crítico. Y fíjese que en ese momento la mayoría de los seguidores lo daban todo por perdido. Es posible que muchos se hayan sentido engañados y defraudados. ¿Sabe qué pasó? Que olvidaron un detalle, que Jesús les había dicho que él iba a resucitar al tercer día. ¿Sabe qué pasa cuando estamos tan frustrados, tan decepcionados, que olvidamos las promesas de Dios? ¿No les ha pasado? Cuando usted está tan metido en esas situaciones que lo abruman. Así estaba el escenario ese fin de semana. Había tanto dolor, había tanta frustración, tanta oscuridad, tantas tinieblas, que se les olvidó que Jesús les había dicho que iba a resucitar el domingo a los 3 días. Pero como nos abruman las circunstancias, nos abruman las situaciones, olvidamos las promesas del Señor. Olvidamos que Él ha dicho algo y que si Él lo dijo, iglesia, Él lo hará. Y yo creo que fueron los 3 días más largos para muchos. Fueron días de duelo, de desesperanza, días muy tristes. Yo no sé si quizá hoy tú estás en ese fin de semana de dolor. Hoy sientes que tu fin de semana es un fin de semana doloroso, tensionante. Es un fin de semana en el cual tú intentas recordar las promesas de Dios y te es difícil asimilarlas. Te es difícil recordarlas y abrazarlas. Quizá hoy estás en ese proceso de tensión, en donde ves el panorama oscuro, tenebroso y difícil. Pero el Señor te dice: yo soy el que soy. Yo vencí la muerte. Yo vencí la enfermedad. Yo vencí el pecado. Yo vencí las deudas. Yo vencí tus dolencias. Yo vencí la tumba. Yo soy el que soy. Y estoy para ti, te dice el Señor. Estoy para ti. Recuerda mis promesas, te dice el Señor. Yo he resucitado. Yo me he levantado para que tú tengas vida y la tengas en abundancia.